Sean bienvenidos a este espacio de crecimiento espiritual, con el que pretendemos nosotros como ir consolidando en torno a la propuesta, a la persona de Jesús, lo que son las familias como iglesia de casa, como iglesia doméstica. Los invito pues a que comencemos con una oración que hacíamos también siempre antes de iniciar la reflexión bíblica. Es una oración para pedirle a Jesús que entre a nuestra casa. Jesús, te invitamos a nuestra casa. Golpea fuerte nuestra puerta para que te oigamos y pronto salgamos a abrir para que entres. Necesitamos de ti, de tu fuerza sanadora para curarnos, de tu mirada compasiva y misericordiosa para animarnos, de tu palabra consoladora para recuperar la alegría de vivir. No pases de largo por nuestra vida y nuestra casa. Queremos tenerte como el huésped más esperado y acogido, porque sabemos que tu visita nos trae la paz y la esperanza que necesitamos en nuestro hogar. Si tú no nos devuelves las ganas de vivir, ¿quién podrá hacerlo? Perdón, una corrección que tuve que hacer. Si tú no nos devuelves las ganas de vivir, ¿quién podrá hacerlo? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Las palabras que salen de tu boca y que necesitamos para reorientar nuestra vida y para fortalecernos en los momentos difíciles. Jesús, entra en nuestra casa. Queremos sentarnos a la mesa en familia contigo. Amén. Bien, les cuento que estoy muy apasionado con el tema que he propuesto para esta semana de reflexión y que de pronto nos va a tener otra semana o 2 semanas más, y es entender lo que es el reino de Dios. Miren, si nosotros estamos invitados a conocer a Jesús para amarlo y seguirlo, pues tenemos que conocerlo a Él como persona, conocer su mensaje y conocer también sus sentimientos. Pero ante todo, conocer la causa, su proyecto de vida, la causa a la que Él le apostó su vida entera, la pasión de su vida. Porque si nosotros buscamos identificarnos con Jesús, pues tenemos que entrar como en comunión de destino, de pensamiento, de sentimientos, con todo lo que Jesús precisamente no solo proponía, sino que vivía, y a lo que dedicó su vida. Y ya les he dicho que aquello que movió su pasión, el motor de su existencia, fue el reino de Dios. Ya les había dicho en el día de ayer que ya la frecuencia con la que aparece, es decir, el número de veces con que aparece la expresión reino de Dios o reino de los cielos en Mateo, en los evangelios, nos está diciendo la importancia tan grande que tuvo esta proclamación del reinado de Dios hecha por Jesús. Bien, entonces vamos a avanzar un poquito más. Hoy quisiera que entendiéramos 2 cosas. En primer lugar, entender por qué entusiasmó tanto esta proclamación a la gente de su época. Y en segundo lugar, también por qué se dio el rechazo de Jesús.
¿Por qué la oposición tan radical a Jesús? Y si tuvo que ver precisamente el anuncio del reino de Dios con ese rechazo. Bien, ayer habíamos alcanzado a proponer lo siguiente, que había una convicción popular, pero también a nivel de incluso de los dirigentes religiosos de la época anterior a Jesús, convicción de que en realidad el único rey de Israel era Yahvé, era Dios. Entonces, esta era una convicción profunda frente al desencanto experimentado por la gente de los reinados y las monarquías, en donde los reyes precisamente abusaban de su poder, imponían grandes impuestos, cargaban también con graves obligaciones, incluso con aplicaciones injustas de la ley a la mayoría de la gente, pues entonces la convicción era también definitivamente la experiencia de la monarquía y de los reyes es un fracaso. El único rey debe ser Dios, el único rey justo, el único rey que debe precisamente ser soberano y gobernar en el pueblo de Israel es Dios. Ya los salmos lo cantaban. Hay varios salmos en donde aparece precisamente el considerar Dios es rey. Veamos por ejemplo uno de esos salmos, el 145. Dice: Te exaltaré, mi Dios, oh Rey, y bendeciré tu nombre eternamente y para siempre. Salmo 93. También vuelve nuevamente a decir: Te alabo, Dios mío, mi Rey. Incluso los profetas hablaban y tenían esa convicción profunda que el verdadero rey era Dios y que reinaba. Por ejemplo, en Isaías capítulo 52, versículo 7 dice: Qué hermosos son sobre los montes los pies del que trae buenas noticias, del que anuncia la paz, del que trae buenas nuevas de gozo, del que anuncia la salvación, y dice a Jerusalén: tu Dios reina. Bien, estos son algunos textos que indican una convicción o creencia que había en el pueblo de Israel. El único rey en realidad es Dios. Dios reina. Y cuando Dios reina, su reinado es de justicia, su reinado es de derecho, su reinado es de compasión y de misericordia. Bien, entonces el pueblo de Israel, en el fondo, teniendo esta convicción, esperaba también que algún día Dios se hiciera presente y reinara a través de uno que fuera como el modelo de reinado, de una persona concreta. Es decir, Dios es rey, pero enviará también a un ungido que sea el que exprese el modo justo como reina Dios. Entonces había como cierta esperanza hacia futuro en la gente, y también pues anunciada por los profetas de un rey futuro que sería el rey como ideal, pero ungido por Dios. Entonces, en últimas, todos esperaban, la gran mayoría esperaban un anuncio que tuviera que ver con el reino de Dios. Sin embargo, hay que reconocer por otra parte que cuando Jesús comienza precisamente a hablar del reino de Dios, en últimas está respondiendo
a esas esperanzas, deseos o anhelos que tenía el pueblo de ese futuro rey que sería ungido por Dios, o el Mesías, o el enviado de Dios. Pero curiosamente a Jesús no lo matan por eso, por anunciar el reino de Dios, no porque era lo que esperaba la gente, sino por el modo como él propuso el reino de Dios. Eso fue lo que comenzó a incomodar, lo que comenzó, diríamos así también, como a entrar en conflicto con las creencias también de las clases dirigentes. Jesús empezó, es decir, fue el modo como entendió Jesús y como propuso vivir el reino de Dios, cómo se entraba en el reino de Dios, lo que empezó en últimas también a molestar. Preguntémonos entonces cómo entendió y cómo vivió Jesús el reino de Dios. Los evangelios, cuando se revisan, tienen como una frase que se repite y que tiene que ver con el entusiasmo popular de la gente por la proclamación que está haciendo Jesús del reino de Dios. Eso lo nota uno, por ejemplo, en los sinópticos, es decir, en Mateo, en Marcos, en Lucas, muy especialmente. Expresiones como su fama se extendió y todas las gentes acudían a él y todos glorificaban a Dios. Entonces, la proclamación que hizo Jesús del reino de Dios fue como convocando y fue llamando la atención y provocando un entusiasmo desbordante entre las gentes de la época. Sin embargo, ve uno también otra cosa, y es que también hubo oposición al anuncio del reino de Dios como lo entendía Jesús, por ejemplo en su propia patria, en Nazaret, o en Betsaida, en Corosaín, o en Cafarnaún, ciudades de las que se queja Jesús de que se hicieron, porque allí se hicieron señales y sin embargo la gente no se convirtió, no cambió. Y entre quienes más encuentra una oposición al modo como propuso Jesús el reino de Dios, como lo vivió también, pues naturalmente fueron las clases dirigentes y las autoridades. Un abierto y rotundo rechazo a Jesús y su propuesta. Pero, por otra parte, fueron los sencillos, fueron los pobres, fueron los más débiles, los que acogieron con entusiasmo esta proclamación. De tal manera que, como les decía, se generó un entusiasmo popular por esta proclamación hecha por Jesús. Veamos, por ejemplo, este texto tomado de Juan, en donde las mismas autoridades reconocen que si se deja a Jesús seguir, entonces toda la gente va a correr detrás de él y los romanos van a venir y van a invadir también al pueblo. A raíz, por ejemplo, esto está en Juan capítulo 11, versículos 41 y siguientes. 45, perdón. A raíz de la resurrección de Lázaro, muchos creyeron en Jesús. Y entonces los principales sacerdotes y los fariseos convocaron una reunión y se preguntaban, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Porque este hombre hace muchas señales. Si le dejamos seguir así, todos van a creer en él y los romanos vendrán y nos quitarán nuestro lugar y nuestra nación. Entonces, es una reunión en la que se encuentran sacerdotes y fariseos a manera de concilio, como de un consejo grande, en donde, pues digamos, prácticamente deciden acabar con él, acabar con Jesús, por el entusiasmo que está provocando especialmente en la gente. Se ha vuelto Jesús peligroso. Bien,
Y la pregunta es, bueno, ¿y quiénes fueron los que se entusiasmaron con este anuncio del reino de Dios hecho por Jesús? Los textos nos dicen, traen una expresión que traducida sería las multitudes, las gentes, las muchas gentes, el pueblo, el gentío. Pero esas palabras griegas, o esa palabra griega, el oklos, que traduce pues el pueblo, la multitud, ¿a qué se refiere? Se refiere a esta masa carente de orientación, a las multitudes desorganizadas. Ustedes recuerdan un texto en el que Jesús muestra su compasión porque la gente andaba así, como dispersa, como sin pastor, como que de aquí para allá, sin orientación. Los más desgraciados e ignorantes de Galilea. Entonces son todos ellos los que se entusiasman con esta propuesta del reino de Dios anunciado por Jesús. Pero viene una cosa, y es que este reino de Dios proclamado por Jesús comienza también a acontecer y a proponerse en los ambientes marginales, en los ambientes de periferia. De tal manera que Jesús comienza a ponerse de parte de ellos, de los que sufren, de los que padecen toda la agresión de las clases dirigentes políticas o religiosas. Entonces, eso comienza ya a molestar. Es decir, el reino de Dios no tanto, porque todos esperaban que Dios reinara y todos creían en la soberanía de Dios, todos. Pero el modo como lo hace Jesús, el modo como entiende cómo se entra en el reino de Dios, el modo como Jesús ubica en las márgenes, en las periferias, y señalando que ellos son los privilegiados para entrar al reino, pues eso es lo que comienza también naturalmente a molestar. Veamos cómo estaba organizada en clases sociales la sociedad de esa época, para que entendamos un poquito más quiénes fueron los que se entusiasmaron con el anuncio del reino de Dios hecho por Jesús. Podríamos nosotros decir que en aquella época había 9 clases sociales. Las 5 primeras eran las superiores. ¿Quiénes estaban allí? En primer lugar, toda la clase dirigente, todos los que tenían que ver con la gobernabilidad también, con los cargos pues de poder. Allí naturalmente estaban los más ricos, que eran un grupo que se llamaba el grupo de los saduceos. Gente muy rica, muy adinerada, y que tenían pues poder de decisión. Era la clase dirigente. La segunda clase, es decir, hacia abajo, era la clase gobernante, ya los que tenían cargos así públicos. En tercer lugar venían los subalternos, los que obedecían precisamente a esa clase gobernante. Después, en cuarto lugar, venían todos aquellos que se dedicaban al comercio, los comerciantes, a las ventas, a todo aquello que significaba, por ejemplo, venta de telas, importación de productos, sea madera, sea sal, también toda la parte de comercio de productos agrícolas, los comerciantes. Bueno, en quinto lugar estaba la clase sacerdotal. Entonces fíjense ustedes que estas eran las 5 primeras clases que allí en aquella época, digamos, existían, en esa época de Jesús. Clase dirigente, los gobernantes, los subalternos, los comerciantes y después la clase sacerdotal. Hasta ahí tenemos como que los grupos superiores. Pero después vienen otras 4 clases que son precisamente y eran el 95% de la población, y que son ellos especialmente los que se entusiasman, los que hacen parte de ese entusiasmo popular por la propuesta que está haciendo Jesús del reino de Dios. ¿Quiénes hacen parte
de esos grupos. En sexto lugar está la clase de los campesinos. Todos aquellos dedicados a la agricultura, pero una agricultura de subsistencia. Campesinos que no siempre podían pagar los impuestos y que muchas veces perdían sus predios, sus tierras, como consecuencia de la imposibilidad de pagar los impuestos. Especialmente cuando perdían, por ejemplo, cosechas, por el mal tiempo, por el invierno o por sequías. Entonces tenían prácticamente que entregar su tierra en parte de pago si se habían valido de algún prestamista. En séptimo lugar encontramos ya a los artesanos. Los artesanos son aquellas personas, obreros manuales, muy dedicados al trabajo de la madera y la piedra, la construcción. Jesús pertenece a este grupo social, al grupo de los artesanos. Fíjense ustedes que si hablamos de 9 clases sociales, ¿dónde se encuentra Jesús en el grupo de los artesanos? En la séptima clase social. Vamos acercándonos al nivel más bajo socialmente de la época en la que vive Jesús. Jesús pertenece a este grupo de los artesanos. Miren ustedes quiénes siguen hacia abajo, los impuros. Entonces, cerca de quiénes está Jesús en la escala social, de los impuros, de los degradados. Eran los impuros por origen. Los impuros por origen son aquellos que, por ejemplo, los hijos que no tenían padre conocido, los que eran esclavos del templo, los que eran también hijos abandonados, y los que se habían hecho eunucos, es decir, que se habían también castrado. Esta era, digamos, unas personas que se les consideraba así, impuras. No podían entonces participar en el culto, estaban excluidos del culto. Fíjense ustedes que Jesús se encuentra por encima de esa clase. Digamos, está Jesús en el tercer último nivel, prácticamente, a nivel de la escala social. Después venían los impuros de profesión, es decir, algunas personas que por los oficios que desempeñaban también se consideran impuros. ¿Quiénes estaban ahí? Los que criaban asnos, los que criaban camellos, los marineros, los pastores. Los pastores hacían parte de este grupo social, digamos, porque se les consideraba casi que ladrones por el mismo oficio, digamos, del cuidar ovejas también. Estaban los médicos y los carniceros, los que tenían que tratar con sangre. Y también los que ejercían oficios despreciables, digamos las prostitutas, los orfebres, los curtidores. Y después venían los impuros por enfermedad, por ejemplo, los leprosos. O el caso de las personas que padecían flujos de sangre, como lo encontramos en los evangelios. En la novena clase, último nivel, hacia abajo, ya de la escala social, se encuentran los despreciables. ¿Quiénes eran? Pues eran los delincuentes, los criminales, los ladrones, los mendigos. Esos eran los últimos en la escala social. Entonces, démonos cuenta de una cosa. Repasemos las diferentes clases sociales. Primero, la clase dirigente. Segunda clase, la clase gobernante. Tercero, el grupo de los subalternos, los que estaban ahí debajo sirviendo a los gobernantes. Cuarta clase, los comerciantes. Quinta, la clase sacerdotal. Sexta, los campesinos. Séptima, los artesanos. Ahí está Jesús, en ese nivel, séptimo nivel en la escala social. Después, octavo nivel, los impuros y degradados. Y novenos y último nivel, es decir, el nivel más bajo, era el de la gente que se llamaba así, despreciable, por esas condiciones que ya hemos dicho, los ladrones, los mendigos, las prostitutas, bueno, en fin, digamos despreciables. Ese era Perdón. Esas clases
los campesinos, artesanos, impuros y los despreciados eran el 95% de la población. El 5% pertenecía a esas 5 primeras clases que dije. Y el 95%, es decir, la gran masa de la población, pertenecía a estos grupos últimos sociales. Y Jesús estaba ahí también. Bueno, entonces como que concluyendo podemos decir lo siguiente. El anuncio del reino de Dios que hizo Jesús provocó un entusiasmo popular. De todas maneras, era un anuncio esperado porque era convicción de que Dios reinaba. Eso no tenía ninguna oposición. Pero el modo como Jesús entendió cómo reinaba Dios y el modo como presentó las condiciones para entrar en el reino de Dios y el estilo de vida que se seguía de pertenecer al reino de Dios, eso fue lo que empezó pues a molestar también. Además de las convicciones planteadas por Jesús para ser parte del reino de Dios. Entonces, 2 conclusiones podemos nosotros recoger en el día de hoy. La primera, el anuncio del reino de Dios, seguramente Jesús lo hizo de manera tan sencilla, como se ve en las parábolas, que las mismas personas sencillas y los más pobres lo entendieron y por eso se entusiasmaron también. De hecho, Jesús pronuncia una oración en la que dice: Te alabo, Padre, Señor de cielo y tierra, porque has revelado estas cosas a los pequeños, a los sencillos, a los despreciables, a los nepioi, se dice ahí en griego, y a los pequeños, y las has escondido a los sabios y entendidos. Dice: sí, Padre, así te pareció mejor. Entonces Jesús mismo se da cuenta de que la propuesta del reino de Dios, que provoca entusiasmo y que trae mucha esperanza, es esperanza para los pequeños, los sencillos, los despreciables, los que no son sabios. Y ellos mismos se sienten identificados con lo que está anunciando Jesús. Y la segunda conclusión, podríamos nosotros decir, era un anuncio esperado y apremiante. ¿Por qué? Porque a estas masas, a este pueblo, a estas multitudes, a este 95% de la población que vivía sin esperanza, que vivía en el desencanto, en la frustración por lo que estaba aconteciendo con ellos, pues este anuncio venía a llenarlos de esperanza, venía como a satisfacer sus deseos, a llenar sus anhelos, especialmente los pobres, marginados e ignorantes. Por eso entusiasmó tanto esta buena noticia del reino de Dios. No se preocupen todavía por entenderlo. ¿Qué es eso del reino de Dios? Estamos nosotros como que dando unas pistas iniciales para que entendamos lo que significa tener en la vida también un proyecto. Y ojalá sea el mismo de Jesús. ¿Y el mismo de Jesús cuál es? El reino de Dios, el imperio de Dios, la soberanía de Dios, el reinado de Dios. En el reino hay que identificar 2 cosas. Primero, les decía ayer, Dios reina aconteciendo. Dios reina precisamente dándose, sucediendo, actuando, metiéndose ahí en la historia. Pero el conjunto de personas que creen en esa propuesta, ese es su reino. Ese es digamos como que el reino está compuesto por aquellos que creen en esa propuesta. ¿Dónde reina Dios? ¿Dónde está su reino? En el conjunto de personas que acogen esta propuesta de Jesús. Bien, termino diciendo lo que provocó un entusiasmo en la masa, en la multitud, en este 95%. También se encuentra en los evangelios que indignó, que molestó, que enfureció y que escandalizó a los que despreciaban al pueblo. Bien, a mí el tema del reino de Dios me apasiona porque me ayuda a entender también. Esta es una propuesta, digamos, que hace Jesús y nos ayuda a entender
Si vamos a volver a la nueva normalidad, como se dice, pues que volvamos también nosotros desde Jesús, animados por construir una nueva forma de vivir, una nueva tierra, una nueva tierra. Si nosotros cuando comenzamos Maná habíamos dicho que podíamos entender este tiempo de pandemia como un tiempo de desierto, después de haber entendido nuestras esclavitudes como Egipto, entonces ahora viene la tierra de la conquista. ¿Qué tierra nueva es la que queremos construir? ¿Qué propuesta nueva? Entonces qué bueno que lo hagamos ante todo desde Jesús. Bien, que Dios los bendiga y mañana continuamos entendiendo un poco más esta causa a la que Jesús dedicó su vida, este horizonte de vida, este proyecto de vida que fue el que animó toda la vida de Jesús. Dios los bendiga y muy buena tarde para todos.